Hoy estamos con Jesús García, que es el responsable de estudios del W3C de CETIC, Centro Tecnológico, la INC, no sé, ahora no me acuerdo bien, Información y Comunicaciones, bueno, lógicamente, lo que pasa es que sé que bueno lo es. Y nos ha venido a dar una charla sobre, me imagino que muchos ya lo conoceréis, Open Data, os suena, me imagino. Una iniciativa que está respaldada tanto a nivel europeo como a nivel de administraciones públicas en España, aunque quizá, por lo menos en el caso de España, no sé en el resto de Europa, ahora nos comentará Jesús cómo está, no ha tenido todavía la repercusión que debería tener. Entonces, yo os voy a presentar lo que es Open Data y Open Data Lab, que va a ser desarrollado en Gijón para generar iniciativas y hacer que gente que trabajáis o son expertos en tecnología pues pueden generar iniciativas que generen dinamismo, generen actividad y al final pues, que generen negocio a partir de información que tienen las administraciones públicas. Pues dejo con Jesús, que os lo explicará mucho mejor que yo. Muy bien, gracias. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, primero de todo, agradeceros la universidad y a vosotros que estéis aquí. He estado por la mañana dando la misma charla, se lo comentaba a Benjamín. A mí dar todas las charlas iguales me cuesta muchísimo porque no sé cuándo me estoy repitiendo, así que voy a cambiar brevemente como era por la mañana. Además hay gente que estuvo por la mañana, con lo cual podrá haber a lo mejor un cambio que siempre se agradece, ¿vale? Realmente, como ha dicho en la introducción, lo que vamos a hablar es de Open Data, o de la traducción que veréis en España, que son datos abiertos. Y sí voy a hacer lo que hice por la mañana, simplemente por saber, y no comentar cosas que sean ya sabidas por la mayor parte de la gente. ¿Sabéis lo que es Open Data? Datos abiertos. Que me levante la mano que sepa algo de esto, porque yo que eso. Bueno, vale. Os tocará aburriros un poco en la primera parte, ¿vale? Intentaré que sea lo más aburrido posible, pero pues, si lo sabéis, serán cosas conocidas. Esta presentación que tengo aquí ahora, que por la mañana conté, es una que he hecho otras veces y que nos servirá para poder esto de aquí. Bueno. Entonces, Open Data es un concepto que surge aproximadamente en el año 2007 y además parece una chulería, pero efectivamente surge a instancias nuestras, a instancias del CETIC, a instancias de W3C de España, y es una iniciativa que al final ha resurgido y ha evolucionado a nivel mundial. Probablemente alguno de estos dos conoceréis, al menos uno de ellos, y quizás el otro también. El señor Obama lo conocemos todos desde hace muchísimo tiempo y está suficientemente presentado. Y a este señor que tenéis aquí, ¿sabéis quién es? También estuvo ahí en la presentación de los Juegos Olímpicos lanzando un mail, me parece que fue. Es Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, porque lo ha dicho la reina de Inglaterra, y es el inventor de la web. Y aparte de ser el inventor de la web, es el director del W3C, que lo creó en el año 94, pero bueno, todavía sigue trabajando. Y como comentábamos, está en la sede española, la sede para España, y haciendo algunos puentes con Iberoamérica, está aquí en Asturias, está en el Parque Tecnológico en CETIC. ¿Vale? ¿Por qué traigo estos dos caretos aquí? Bueno, porque han tenido los dos importancia en el Open Data. Como os decía, cuando esto nace en 2007, algunos gobiernos le dicen a W3C, y está muy bien que hagas estándares transversales, pero ya estaría bien que además de hacer estándares como el HTML, el XHTML, el CSV, lo que sea, el SVG, etc., hicieras también alguna estandarización a nivel de lo que yo tengo que hacer como gobierno para llevar servicios a los ciudadanos, cuando hacemos tramitación, etc. Entonces el W3C, que meterse en esos berenjenales lo hace muy pocas veces, de hecho lo ha hecho muy pocas veces, no se decide y entonces CETIC le dice: nosotros ponemos una persona que puede liderar esto a nivel mundial. Esa persona es José Manuel Alonso, otro asturiano insigne, que además ahora ya estuvo trabajando prácticamente hasta el año pasado con nosotros y ahora está trabajando a nivel internacional en la fundación de la web, es decir, una escisión o una colaboradora del W3C, la Web Foundation. Bueno, por aquel entonces, José Manuel Alonso toma esa
ese trabajo y empieza a funcionar el grupo de e-government de W3. Y este grupo empieza a generar líneas de trabajo y hay una que probablemente ha sido la que más éxito ha tenido, que es Open Data. Aquella era Open Government Data y se conoce como Open Data, datos abiertos. ¿Vale? ¿Qué es esto de los datos abiertos? Bueno, así en sencillo y en resumen, las administraciones trabajan, gestionan, procesan cantidad ingente de información a lo largo de su proceso, ingente, todas las administraciones. No parece una locura pensar que esa información que pagamos todos los contribuyentes, al final, de quiénes es de los contribuyentes, y que esa información pase a los contribuyentes y los contribuyentes puedan utilizarla de una forma, vamos, para hacer el bien, parece una cosa lógica. Bueno, pues en eso se basa el Open Data. Es decir, la información de la administración debe de pasar a estar pública. Ojo, aquella información que tiene sentido que esté pública, es decir, lo que no estamos buscando es que se publiquen cuestiones relativas a la privacidad de nadie, ni al derecho de nadie, ni a secretos. Bueno, el tema de los secretos es otra cosa, porque a veces se consideran secretos cosas que no son secretos, más que para algunos. Entonces, aquellas cosas que objetivamente son publicables, que se publiquen. Y lo que tiene que quedar en otro régimen de cosas, como digo, el tema del derecho a la privacidad, etcétera, se quita y está pasando. ¿Vale? Esto lo tradujo muy bien Obama cuando él llegó. Él dijo que lo que había era oscuridad por defecto. Eso quiere decir que estaba todo cerrado, salvo algunas cosas. Él pasó a lo contrario, es decir, aquí dijo, aquí hay claridad por defecto y ya me diréis por qué no se puede sacar algo. Y eso es un cambio brutal, ¿vale? Es decir, publicamos todo y si hay algo que se puede publicar, me vas a decir por qué no se puede publicar, ¿vale? Tengamos en cuenta que hasta entonces era lo contrario. Bueno. Entonces, eso es la base de lo que trata, publicar los datos de la administración pública, pero alguien podría pensar, bueno, las administraciones llevan creando sitios web desde hace cuántos años. Pues si este buen hombre inventó esto en el año 90, en el 94 teníamos el W3C y ya se estaban haciendo webs y las estamos viendo ya los Mosaic, en los HP 400, etc. Y antes sin texto. Entonces, si tenemos web, ya tenemos publicada la información del sector público. No. Para que sea Open Data, tiene que ser información del sector público y en formatos abiertos y reutilizables. ¿Qué quiere decir esto? Son formatos que yo de una forma sencilla pueda procesar, pueda generar un programa con ello y trabajarlos. ¿Entendéis? Es decir, probablemente todos aquellos formatos que os imaginéis, XML, CSV, Excel, y formatos un poco más complicados, RDF, JSON, y formatos que sabéis que podéis coger y directamente programar con ellos, ¿vale? Eso es Open Data. Entonces, si tenemos formatos, es decir, publicación de información del sector público en esos formatos, tenemos Open Data. Si tenemos información del sector público en otros formatos, tenemos, ya veremos si tenemos Open Data, ¿vale? Lo digo por si alguien, porque hay discusiones sesudas sobre si el PDF es o no Open Data. Ponerse a trabajar con un PDF y procesar eso para hacer una aplicación es una cosa verdaderamente tediosa. De hecho, lo que tienes que hacer es extraer esa información de ahí. Entonces, bueno, ahora os comentaré cómo consideramos y cómo graduamos los Open Data, ¿vale? Bueno, esta es la parte de e-government que os había comentado. Ahora están 20 países, ahora están más países de esto. Está actualizada esa diapositiva. Están 24 países, 25. Como veis aquí, esto es poner información del sector público disponible en formatos estándares, abiertos, facilitando el acceso y permitiendo su reutilización. Es decir, ya hemos dicho que es técnicamente hacer Open Data. Y la pregunta siguiente es, ¿para qué se hace Open Data? Bueno, pues para eso lo veis aquí. Es decir, por temas de transparencia, cuando yo pongo datos a disposición del público y se los dejo que los puedan cocinar ellos, realmente estoy haciendo un ejercicio de transparencia. Es decir, ya no es lo que yo te doy, sino lo que tú puedes después hacer con ello. ¿Vale? Si yo pongo los presupuestos en un formato y en un grano suficiente, que cualquiera puede ver si lo que yo estoy trasladando a mis ciudadanos es verdad o no. ¿Vale? Transparencia. Participación, bueno, y colaboración, son estos tres conceptos están muy relacionados con el Open Government, que es otra de las cosas que también trajo Obama. Bueno, el tema
Eso es así. Otra cosa es que, digamos, bueno, eso se está haciendo cuando ponemos servicios de interoperabilidad entre administraciones, sí, es verdad, pero de esta manera es para las administraciones y para otros. Temas de liderazgo, por eso está muy relacionado en que esos proyectos tienen sentido y funcionan bien cuando está un liderazgo político por detrás. Si el político no se lo cree, es complicado. Existe legislación, es decir, esto además ha llegado a ser algo legal. A nivel europeo tenemos una directiva que lo recoge y Europa está muy interesada y además está continuamente impulsándolo, haciendo empuje a muchos de los países para que estos hagan open data y hagan buen open data. Y además en España se ha trasladado, se ha instanciado esta directiva pues, como una ley, la 11/2007. Después se ha hecho, bueno, la 37/2007 y la 11/2007. Hay un proyecto nacional que se llama Proyecto Aporta, que lidera Red.es y que, bueno, lo que ha pretendido es contar, expresar y decirles a las organizaciones que se estaba esperando de ellos desde el punto de vista de la utilización, ¿vale? Era un proyecto, digamos, no técnico, sino de empuje. Y el ENI, que es el Marco Nacional de Interoperabilidad, también tiene una concreción en temas de esos, ¿vale? Salto de presentación, si me permitís. Va. Entonces, estamos viendo de lo general, estamos viendo lo específico, ya estamos diciendo ya cosas de España, es decir, cómo está eso en España. ¿A qué administraciones les aplica estos temas? A cualquiera. A la Administración Nacional, a las autonómicas, diputaciones, administraciones locales, todos ellos deberían de cumplir esa publicación de datos en formato abierto y reutilizable. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo que ocurre muchas veces. Es decir, no existe ahora mismo un régimen sancionador y no existe un organismo a que se le haya dotado con la capacidad de aplicar ese régimen. Sí, es que no lo hay, a pesar. Entonces, eso hace que bueno, estas cosas se estén haciendo más ahora por una cuestión política o de creencia que por un tema de decir que hay que cumplir con la ley, ¿no? Pero en todo caso, hay iniciativas de Open Data pues, en Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en la Junta de Castilla y León, en Navarra, Aragón no la tiene, pero la tiene Zaragoza, Generalitat de Cataluña, Barcelona, Castilla y León, creo que lo he dicho, Castilla-La Mancha la tiene, Andalucía la tiene, y solo quedarían las pocas que no lo tienen, que son Madrid, Valencia. Es que termino antes, ¿vale? Madrid y Valencia además no tienen ni la Comunidad de Madrid ni la ciudad de Madrid, no tienen iniciativa todavía, estamos en ello, o se está intentando. Extremadura tiene, Cantabria también se está intentando que lo tenga, ahí es un tema también, además los cántabros, porque conocemos el caso, no es un tema de no creencia, es un tema económico, no es así, por lo menos lo han dicho, ¿vale? Bien. En cuanto a ciudades, Barcelona, Zaragoza y Gijón, son punteras en cuanto a temas de Open Data. Como dije por la mañana, estamos esperando a ver si también tenemos un en Oviedo. Vamos a intentarlo, tener una buena iniciativa de datos abiertos en Oviedo. A nivel nacional, que no se me olvide, ya tenemos un portal, datos.gov.es, así como el portal de datos americano es el data.gov, pues el portal de datos español es el data.gov.es. Ahí tenemos unos 700 conjuntos de datos, es decir, informaciones que tú te puedes descargar y utilizar. Y esto es muy importante porque la primera pregunta que nos surge cuando vemos esos conjuntos ahí y dice, ¿me lo puedo bajar? Dice, sí, está hecho para eso, para que tú te lo puedas descargar. Vale, pero ¿solo para mirarlo o puedo hacer algo más? Haz con ello lo que quieras y a poder ser cuanto mejor, mejor. Es decir, la reutilización tiene previsto que tú puedas coger eso y hacer aplicaciones y cobrar por ellas. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O que puedas coger esa información y hacer aplicaciones, por ejemplo, para visualizar los presupuestos del Estado. Hay una aplicación que no sé si conoces que se llama ¿Dónde van mis impuestos? ¿La conocéis? Bueno, eso viene de la americana. ¿La conocéis por ahí? Me parece. Bueno. Eso viene de una versión americana que se hizo y después se trasladó a España, además quedó muy bien. Y lo que haces es una visualización, ver dónde se están gastando bueno, los
utilidad o en lo que sea. Entonces vas enfocando en ese gráfico de una forma, digamos, muy atractiva y cercana de ver dónde salen los presupuestos, dónde salen nuestros dineros. ¿Vale? Antes decíamos que el Open Data traslada o está pensado para la transparencia y para la rendición de cuentas del gobierno. Pero, según lo que os acabo de decir, otro de los focos que tiene el Open Data es el desarrollo económico. Es decir, que la gente coja eso y haga valor con ello. Que coja 3 conjuntos de datos, 4, 1, y haga una aplicación fantástica sobre lo que sea. Vale, después veremos ahí alguna para que entendáis mucho mejor lo que estamos hablando. Hay un ejemplo que se entiende bastante bien. En una de esas jornadas de la Porta, de esa iniciativa en la que se narraba, o se le contaba a las administraciones cómo podían hacer Open Data, se trajo un caso, yo creo que de éxito, de una empresa cántabra. Esta empresa había hecho una aplicación, además lo hizo en los primeros años del Open Data, cuando el Open Data estaba todavía empezando. Esa aplicación te permitía saber qué gasolineras tenías cerca de ti con la gasolina más barata. Para tener los datos, lo que había hecho esta empresa es irse a la web, porque no había esos datos en formato Open Data. Se había ido a la web y había hecho un scrapping. ¿Sabéis lo que es eso? Es decir, es cogerse una aplicación, ir a la capa de presentación en HTML y tratar de coger esa información, estructurarla y ponerla en algo que sea programable. ¿Vale? Es una operación que te puede funcionar muy bien, pero tiene un pequeño problema. Y es que como te toquen la capa de presentación, se te puede ir abajo, ¿no? Se te pueden caer los palos de sopa. El scrapping, insisto, se sigue haciendo y se hará durante tiempo, pero el Open Data, es decir, deja de hacer scrapping, aquí tienes los datos, utilízalos y haz lo que necesites con ellos, ¿vale? Por entenderlo de alguna manera. Este chaval, cuando dio la conferencia, además la verdad es que lo contó fantástico, la gente se lo pasamos muy bien. El hombre decía, yo cuando venía para acá venía con miedo porque pensé que cuando me entrara por la puerta me iban a detener por haber hecho esto y encima vengo aquí y lo cuento. Es decir, haber utilizado la información sin haber pedido permiso. Y resulta que estoy aquí y encima parece que a la gente como que le gusta. Bien. Antes de las iniciativas Open Data, lo que sentía este hombre era cierto, es decir, probablemente esos datos los hubieras cogido de la web y si te vas a la parte de abajo donde pone el depósito legal, ¿cómo se dice? Condiciones de uso, ¿vale? Lo que sea, veréis que esos datos ponían copyright de la administración, que probablemente además fuera el mismo documento que se había copiado en las 100 webs anteriores. Y muchas veces se sabía que era así porque traía los datos de las anteriores. Es decir, a lo mejor estabas viendo el de Hacienda y de repente tenías una cosa relacionada con defensa. Vale. Realmente, bajo eso, no se podían utilizar esos datos porque la licencia que tienes de uso no te lo permite. Entonces, una de las cosas que hay que hacer cuando hacemos Open Data, aparte de publicar esos datos, es tener, es decir, unas condiciones que te den posibilidades, que te den acceso y además te permitan hacer con esa información aplicaciones y que tú lo tengas en barato. ¿Vale? Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Hasta aquí está todo claro? Más o menos. Entonces, ya hemos visto un poquito desde internacional hasta nacional y ahora nos vamos a centrar en uno de ellos, que es el caso que nos ocupa, que es el caso de Gijón. ¿Vale? Gijón lanza un proyecto Open Data en el año 2010. ¿Vale? ¿Y en qué consiste el primer proyecto Open Data? Pues en lo que prácticamente consisten todos los proyectos Open Data, que es hacer un portal en el que pongo a disposición del público mis datos. ¿Vale? Y para que lo veáis, porque para que esto lo mejor es que se toque. A ver, este es el portal de datos de Gijón, ¿vale? Aparte de noticias, de información, lo que sea, esto todo lo podemos... No lo tenemos datos. Aquí ahora sí. Vale. Es que os vi la cara de aquellos que estás aquí. Bien, este es el portal de datos de Gijón, ¿vale? Todos los portales de datos, no es que exista una nomenclatura estricta de cómo se tienen que llamar, pero más o menos todos son datos, punto lo que sea, punto lo que sea. En algunos casos son el nombre del dominio barra datos, es decir, no hay una obligación de que sea algo concreto, pero bueno, eso está bien, es decir, datos.uniobi.es, datos.asturias.es, datos.gov.es, ¿vale? Por ejemplo.
o data, hay algunos que lo ponen en inglés. Vale. Como decía, aparte de estas noticias que están muy bien, lo verdaderamente importante es el catálogo de datos. Y en el catálogo de datos es donde tenemos esos conjuntos de datos que la Administración pone a disposición del público. En concreto, estos que están aquí. ¿Vale? Actualmente, Gijón tiene 40 conjuntos de datos publicados y veis que hay de todo tipo, desde contratación, información sobre elecciones, contratos menores, temas de atención ciudadana, centros de servicios sociales, las inversiones, las subvenciones, las elecciones. A ver, oferta formativa, veis que hay de todo tipo. Estos los conjuntos de datos que se publican. Además, los conjuntos de datos se publican, esto que veis aquí es en los formatos en los que se están, en los formatos en los que se están publicando. Es también muy común en que yo no lo publique en un único formato, sino que lo publique, mira, por ejemplo, este está publicándose, oferta formativa. Yo le doy aquí, me voy a una ficha en la que voy a ver cosas del estilo de, primero, de cuándo es el conjunto de datos, o de diciembre de 2010. No sé cuándo se empieza a publicar, ¿vale? La licencia, la fecha de última actualización, o sea que ya ves que ya ha llovido, ¿vale? Y esto que estoy viendo aquí es uno de los problemas que tiene OpenData, es no tener continuidad en la publicación. Pero claro, si estamos diciendo que queremos que la gente utilice esos datos para hacer aplicaciones y les vamos a mantener 2 años en seco, pues ya me dirás tú qué aplicaciones van a hacer con esto. Entonces, cuando decíamos, yo decía antes que, bueno, no lo digo, hay veces que hago cosas por la mañana que por la tarde se me olvida. Muchos de los proyectos que os comenté antes, prácticamente todos los proyectos que se han hecho en España, en OpenData, hemos estado participando desde CETIC en ellos, ¿vale? Y yo comentaba por la mañana, y voy a comentar ahora, porque si no, vosotros no lo sabréis, nosotros aparte de trabajar en la parte técnica, pero no en toda la parte técnica, nosotros lo hacemos en el portal lo hace normalmente una empresa. Lo que solemos hacer a lo mejor son cuestiones de back office, por ejemplo, una capa de transformación que es capaz de coger los datos en origen y transformarlo, por ejemplo así, en XML, en CSV y en JSON. Bueno, pues yo decía que aparte de hacer esa parte técnica, lo que hacemos siempre es un tema estratégico, es decir, es generar una política de cómo se tiene que mantener esto en el tiempo. Porque si no se mantiene en el tiempo, nos encontraremos con cosas de estas. Y esto es un problema, ¿vale? Que tengamos datos desactualizados aquí. Decía, es normal que tengamos varias, esto se llaman distribuciones. Esto es el dataset, pero son las distribuciones. Y al final la información que hay aquí es la misma que hay aquí. Entonces me diréis, ¿y para qué te esfuerzas en poner 3 formatos para la misma cosa? Bueno, porque hay gente que sabe trabajar bien con JSON, hay gente que le gusta trabajar con XML y otros tienen que trabajar con CSV. Probablemente los que trabajen con XML y con JSON, en vuestro caso, le den lo mismo una cosa que otra. A lo mejor es más sencillo que uno que otro, pero al final pues arregláis. Pero hay más gente que quiere utilizar estos datos que la gente te toca. Por ejemplo, los periodistas. Hay un tema que se llama periodismo de datos, que está muy de moda. Y es que cuando veis una visualización, una infografía en un artículo de periódico y tal, muchas veces viene de esta información. Y claro, es decir, no sé cuántos periodistas aquí que sepan JSON, que sepan XML, pero un CSV que lo abres en Excel y queda fantástico, sí. Vale. Entonces, por eso es importante dar cierta versatilidad, es decir, diferentes formatos para que la gente los pueda utilizar. Bueno, como os decía, al final tenemos 40 datasets y esto es lo que se hizo cuando empezamos en 2010. ¿Vale? Bueno, pues desde 2010 hasta ahora se ha hecho relativamente poco, empezamos con 38 conjuntos de datos y se han metido 2 más. No, 34 más. Entonces, lo que se propone al gobierno es una iniciativa que potencie esto. ¿Vale? Y se potencia en 2 aspectos. Bueno, voy a seguir con la presentación para que lo veáis viendo. Vale. ¿Qué se quiere hacer en esta iniciativa? Primero, poner más datos a disposición del público. ¿Tenemos 40? Pues que lleguemos a 100, los que sea, los que se pueda. Cuantos más, mejor. Más y buenos, es decir, demos información buena. Pero mejorar la exposición de los datos, ese es un objetivo. Segundo objetivo, hacer una promoción interna y externa. Aunque no lo queráis, dentro de las administraciones hay que hacer promoción, mucha promoción para explicar a la gente que tiene que poner los datos, porque la gente se piensa que los datos son suyos.
Y a veces hay, yo no digo discusiones, pero es decir, hay que explicarle que sí, que tú los gestionas, pero piensa que mientras que no haya problemas en cuestiones como lo que decíamos, la privacidad, temas que son puros del negocio del ayuntamiento, el resto tienes que sacarlo. Dice, no, porque eso me da problemas, porque la gente funciona para hacer, entre comillas, putadas, ¿no? Pero espera, ¿por qué no pensamos las cosas que se pueden hacer bien y después vamos a resolver las que se pueden hacer mal? Si es que a veces es mucho más fácil ver la parte buena que la que, ojo, hay problemas también, os explicaré después problemas que pueden surgir con temas de estos, ¿no? Es decir, cuando no se hace bien, lo que llamamos nosotros el proceso de curado de los datos. Pero vamos después a ello. Entonces, hay que hacer publicidad y contarle a los organismos por qué tienen que publicar los datos, se hace. Lo tenemos que hacer externamente, es decir, hay que contar, y esto es lo que estamos haciendo hoy, contar a la gente que puede utilizar esos datos, vosotros, a las asociaciones, a gente que trabaje, lo que sé. Toda la gente del software libre es un caldo de cultivo enorme. Bueno, hay que contarles que esto está disponible y que está para que se use. Esa es una segunda acción. Y hay una tercera acción, que es probablemente no la más importante, pero sí, digamos, la estrella, que además le da nombre al proyecto, que es el Open Data Lab. Este proyecto es un proyecto que está pensado para generar negocios. Es un proyecto que no es que no esté en la parte de transparencia, la parte de transparencia existe. Si publicas conjuntos de datos para que la gente lo haga, y son conjuntos de datos como por ejemplo el presupuesto, es un tema de transparencia. Pero este proyecto se intenta enfocar en que existan empresas de nueva creación en torno a los datos. Pues esto que llamamos el Open Data Lab es, desde el punto de vista de los que saben, se lo denominan un acelerador de empresas. Es un espacio físico con unos servicios para poder crear N proyectos, en concreto 6 proyectos, sobre la base de los datos abiertos, en este caso de Pico. ¿Vale? Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? Bueno. Cualquiera de vosotros, si os dicen, oye, ¿cómo pensaríais para hacer que tengamos 6 proyectos lo más innovadores posibles que estén trabajando en ese espacio en el que van a tener una serie de servicios a su disposición de dos tipos, unos técnicos que dará CETIC y unos de negocio que dará el Centro Municipal de Empresas? Los de negocio es desde cómo crear un plan de negocio, a cómo buscar financiación, a incluso que puedas entrar en líneas de financiación del propio ayuntamiento si la idea cuaja a lo largo de esos 3 meses, ¿no? Una vez si se acelera, puedes entrar en esas líneas de financiación. Eso nosotros no tenemos ni idea como CETIC, eso lo hace el Centro Municipal de Empresas. Nosotros colaboramos y trabajamos haciendo un mentoring en la parte técnica, que es la que conocemos, Open Data y otras tecnologías relacionadas con la web. ¿Vale? Junto a eso, durante 3 meses, se quieren en dos series, es decir, vamos a hacer 2 Open Data Lab, 3 meses y 3 meses, los primeros 3 meses 3 proyectos, los segundos 3 meses otros 3 proyectos, y intentar sacar 6 proyectos, que a lo mejor no son 6 empresas, pero sí que a lo mejor lo que queremos es que sean 6 proyectos que hayan dado algo, ¿vale? Final, si son 6 empresas, fantástico. ¿Vale? Bien, y ahora llegamos al famoso Festival de Datos Abiertos. ¿Cuánta gente de aquí conoce lo que es un hackathon? ¿Nadie más? Entonces igual no hicimos tan mal cambiándole el nombre. El tema del hackathon, que es como se denominan estos festivales, reuniones, es juntar a gente de muy diversa tipología, es decir, bastante multidisciplinar, para generar aplicaciones, proyectos, ¿vale? Y en este caso con un denominador común, los datos del Ayuntamiento de Gijón. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser el catalizador para llevar proyectos al Open Data Lab? Hacer en concreto 2 eventos a lo largo de 2 días. Espera, que tengo aquí las estadísticas. Hacer un evento a lo largo de 2 días en el que juntemos talento
que saben cuál es una problemática que puede existir en una ciudad, personas que a lo mejor son expertas en la parte de visualización, una parte también muy importante. Bueno, todas son importantes, pero hacer una aplicación que sea estéticamente bonita gana mucho, ¿no? Las aplicaciones entran mucho por la vista. Juntar eso durante 2 días, moverlo bien y ver cuántas aplicaciones nos salen, ¿vale? Entonces, a lo largo de esos 2 días trataremos de, y además intentando generar dinámicas para que eso no sea una cosa en la que tira hacia la gente y dice, a ver si sois capaz de sacar algo y dentro de 2 días nos vemos y a ver qué salió, ¿no? Intentaremos generar ciertas dinámicas para que esto ocurra también un poco de una forma seguida, ¿no? Continuada. El viernes, pues bueno, el viernes vamos a dedicar a lo que llamamos networking, esa gente va a estar allí y lo que vamos a intentar es que hablen y que gente diferente pueda generar grupos, ¿vale? Para generar ideas. Eso es lo que se va a hacer a lo largo del viernes. Comentado por la mañana, lo comento ahora. Es decir, habrá gente que son 3 amigos, 2 amigos, incluso una persona que ya tiene una idea, dice, oye, yo esto voy para allá, ya sé cómo lo voy a hacer. Y no necesita networking porque ya lo he hecho antes previamente, pues fantástico. Esa tarde pues, podrá estar allí, conociendo gente, e incluso se podrá ya estar a lo mejor programando algo. Ya lo veremos. ¿Qué vamos a hacer el sábado? El sábado va a ser la parte de, lo hemos llamado de programación, pero también puede ser la jornada de desarrollo. Y me explico. En un hackathon estricto, a la finalización del hackathon tú tienes que tener aplicaciones. Eso es lo que se valora y se premia. Bien. Desde el punto de vista de lo que nosotros queremos, es decir, ya va a tener 3 meses después para trabajar en el Open Data Lab. A lo mejor no necesitamos que sea una aplicación tal cual. Entonces, con que sea una muy buena idea, o buena idea, claramente expresada, con unos objetivos claros, en el que se vea ese recorrido y esa oportunidad, eso perfectamente puede entrar a lo mejor a la parte de valoración por el jurado y ganar una estancia con todos los preparados durante 3 meses en el Open Data Lab. Aparte habrá otros premios, ¿no? Pero esa sería una de las cosas que se va a ganar, ¿no? También es difícil puntualizar si simplemente escribieras ahí con un papel y digas, mira, es que yo lo que quiero hacer es una aplicación para que cuando estoy en una calle y veo el título a la calle, que siempre es un paisano que no conozco de nada y me gustaría saberlo, pues cuando le pongo alguna foto y resulta que me da oye, pues está bien, pero vas a tener que hacer algo más a lo largo de esos 2 días, ¿eh? A lo mejor no es que sea una aplicación completamente funcional, que sacas ya y estés funcionando, pero sí que tengamos a lo mejor algún tipo de pantalla, es decir, o que te hayas trabajado pues, unos mapas de por dónde funciona la aplicación, cuáles son el proceso que va a seguir, que se vea cierta, que se ha realizado, es decir, un proceso, ¿no? ¿Vale? Como digo, a la finalización del sábado habrá ganadores. Y los ganadores, insisto, aparte de los premios que se darán, pues podrán acceder al Open Data Lab. Las ideas, eso es por si alguien lo está pensando antes de que me lo preguntéis, la idea es de quien, es como la tierra, es el que la trabaja, pues las ideas son de las personas del grupo. Si el grupo es de uno, de él. Si son de 2, de los 2. Y si son de 3, de los 3. ¿Vale? Eso se va a explicar, están las bases y va a ser algo que se esté continuamente contando para que no exista ningún tipo de duda. Hay sitios en el que eso lo que hace es, se coge la propiedad, en este caso seríamos nosotros, y decir, bueno, ya después ya te la suelto. No. La idea es vuestra y así va a ser. Y de hecho va a haber unos papeles en el que las personas participantes, ellos mismos, no es un contrato, una forma de decir, oye, nosotros 3 en este tema, ¿no? ¿Por qué es así? Bueno, los que pasen al Open Data Lab, es decir, en ese espacio en el que van a tener ese mentoring, es decir, necesitamos saber cuáles son las personas que están asociadas al proyecto. Van a tener un espacio físico para poder desarrollarlo. Probablemente no tengan que estar todos a la vez en ese sitio, en el CETIC, desarrollándolo, pero sí al menos tendremos que tener unos tiempos mínimos en el que las personas vengan. Vamos a ser muy flexibles, y esto es importante, porque lo que no queremos es, por decirle a una persona que vas a tener que pasar 3 meses allí, 8 horas al día, que digan, yo esto no puedo. A lo mejor, si puedes estar el tiempo necesario para hacer uso de los 2 mentoring, tanto el de negocio como el técnico, y se puede establecer unos tiempos lógicos y mínimos y deseables, estaremos bien, ¿vale?
¿Dudas? ¿Esta es la aplicación ya hecha de casa? Qué bien. Eso mismo me lo preguntaron por la mañana. La aplicación no, ya la idea. No, si traes la idea de casa, fantástico. Y el trabajo. Y todo hecho. Eso también me queda por la mañana. Y te voy a responder lo mismo que le dije a él. Mientras que tú, a ver, las bases probablemente dirán que tienes una idea novedosa que tiene que ser desarrollada allí. Pero es que es imposible que tú puedas llegar blanco de casa diciendo yo no hice nada. Bien. Segundo, tú puedes haber hecho cosas. Yo generalmente intento siempre evitar los negros y los blancos. ¿Qué sería para mí un negro? Digo desde el punto de vista del proyecto. Que tú llegues con una aplicación, te llegues ahí el día, la dejes ahí puesta, te pases ahí el día, o lo peor, si te pasas ahí el día todavía es fantástico porque estás allí y estás generando el ambiente que nos genere, pero que tú llegues el día al final y oye, que valoréis esto el jurado el martes por la tarde a última hora. No, eso no. Si tú estás allí, y además yo diría, si esa es la idea y la tienes, llévala para allá y mira a ver si hay alguien allí que te la puede mejorar apoyando. Si esa es posible, es posible. ¿Vale? Insisto, estamos intentando, ya sé que es un poco presuntuoso, pero estamos intentando llevar ahí lo mejor. Y estamos aquí por algo. Y vamos a ir a la gente que mejor trabaja el tema visual para que si aquí está lo mejor en desarrollo, y a lo mejor visual, que no digo que no, pero que eso pueda generar aplicaciones que, insisto, es decir, las aplicaciones últimamente, a veces por la funcionalidad está claro que la gente las utiliza, pero que a veces una aplicación y otra gana protagonismo simplemente porque es puntazo en cuanto a temas técnicos. Más dudas, pero probablemente las frases digan que no. Yo me parece que es importante. Esto es sobre datos abiertos de Gijón. Por lo tanto, algo que va a tener que estar ahí son datos abiertos de Gijón. ¿Vale? Eso no quiere decir que tú tengas que utilizar todos los datos que hay en los 40, ¿no? Porque tú utilizas un conjunto de datos y te sale genial. O utilizas dos conjuntos de datos. Yo decía antes que uno de los objetivos es mejorar e incrementar la oferta de datos públicos. Bueno, ahora hay 40, se espera que cuando se haga el hackathon, que va a ser a finales de enero, tengamos aproximadamente los 100 y pico más. No es algo que sea íntegramente mi responsabilidad, porque ahí está el ayuntamiento, no puedo prometer que esté así, pero queremos que sea así. Otra pregunta que me hicieron, que también es muy interesante, es si eso se va a poder ver antes. Es decir, los 40 que están ya los podéis ver. Entréis en la web y sabéis lo que hay. En los que estén, el compromiso es que estén antes de ese día. No queremos que la gente llegue allí de una forma ciega y diga, mira, estos son los 100 que tienes, vete a contaminarlos. No. Queremos que si tú tienes esa idea previa, la puedas pensar primero y que veas ahí la desarrollas. Pero tiene que haber datos de Gijón, ¿vale? Y si no, no entrará en el jurado. ¿Más dudas? Venga. ¿Podría mezclar datos de Gijón con otros datos de otros sitios? Sí. Porque ya están los datos de Gijón. Sí. Sí. Eso es así. ¿Ha quedado todo muy claro o no ha quedado nada claro? Porque no lo pregunté. Bueno, no os lo he dicho, pero creo que era implícito. Es decir, estamos aquí hoy porque me gustaría ver a la mayor parte de vosotros y vosotros allí, que sería estupendo, porque en el desarrollo de estas aplicaciones hemos pensado que hay varios perfiles que no pueden faltar. Es decir, para desarrollar aplicaciones necesitamos gente que programe a un nivel más bajo, a un nivel más alto. Es verdad que cada vez hay más gente que puede desarrollar sin haber estudiado una carrera, pero bueno, es decir, cuando tienes background, eso siempre se nota, ¿no? Entonces, el perfil de desarrollador es algo que tiene que estar. Gente con ideas, que por cierto puede estar también en la figura del desarrollador, por eso decía antes que el equipo puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Podéis coger aquí tres que estéis haciendo ya cosas. Por cierto, por la mañana os comentaba, ¿alguien de aquí conoce AbreDatos? Una iniciativa. AbreDatos es una iniciativa, una muy buena iniciativa, con una orientación un poquito diferente a esto. AbreDatos era, como no me abren los datos que yo necesito, se montaron un montón de gente y entonces montaron concursos para hacer aplicaciones sobre cosas, ¿no? Y el caso más sonado fue cuando se publicaron en el Congreso los patrimonios de los congresistas.
se pidió que se hiciera en formato abierto y reutilizable, ¿vale? Dámelo en XML. Se hizo en un PDF. Que, como os decía, desde el punto de vista de la utilización, yo sinceramente lo pongo en entredicho. Bien, pues la iniciativa dijo, vale, vamos a hacer una cosa que se llamó apadrinar a un congresista. Entonces, cada uno cogió a uno por la noche y al día siguiente se tenían en formato, no sé si son 300, 250, no sé cuántos son ahora mismo, los tenían al día siguiente todos. Por eso, a día de hoy, mucho del esfuerzo que hago yo y la gente contando, cuando abres, o sea, cuando cuentan estas cosas y te dicen, pero yo prefiero, a ver, yo lo pongo ahí y si puedo evitar que de alguna manera no facilite las cosas, bueno, oye, a lo mejor alguno lo saca, pero si lo pongo fácil ya, es que lo pongo a vos. Pero si es que da lo mismo, si es que como lo tapes un poco, lo que vas a conseguir es gente que se ponga a ello, ¿vale? Y al final lo haga. Y a lo mejor lo hace simplemente por el hecho de que tú lo dices primero, por la gracieta que tiene. ¿Vale? Venga, dudas. Es decir, el hackathon, que como os digo, le vamos a cambiar el nombre porque ha gustado más Festival de Datos, pero al final es un hackathon. Es decir, es una reunión, es un maratón de desarrollo, ¿vale? 2 días en el que vamos a intentar conseguir algo bueno. Como os digo, estáis. ¿Esto en duda alguna? ¿Qué fecha sería? Como veis, estoy evitando la fecha, pero lo estoy evitando adrede, porque estamos ahora mismo buscando el lugar, es decir, y por suerte tenemos varios. Lo vamos a llevar, probablemente sea el fin de semana del 25 de enero, me parece que es viernes, 24, 25, 25, 26, es eso me parece, ¿vale? No lo recuerdo datos. Han finalizado los exámenes, una cosa, o están prácticamente para finalizar, porque eso es una cosa que nos han pedido también profesores, pero no lo pongáis en medio de los exámenes porque vais a tener ya visto. Bueno, pues hemos pensado en ello, pero hemos llevado esa parte. Queríamos que fuera un poco antes, pero hemos intentado que exista esa posibilidad. Ya os digo, será el Gijón, probablemente se está hablando de, pero sin cerrar, el antiguo instituto. Es un sitio muy bonito, es un sitio. Bueno, yo creo que esas cosas tienen que ser lugares que a la gente le sugieran, ¿no? Son cosas para hacer cosas guapas. Y poner esto en un sitio triste, no. Entonces hemos buscado un sitio. Buscamos además. ¿Cuál es el antiguo instituto? Creo que tengo ahí fotos, os puedo enseñar el sitio. Ya lo pido, los demás. ¿Qué tal? ¿A dónde Parchís o...? Sí. Una zona, ya lo digo, el edificio está muy bien. Además, hemos pedido que tengamos algunas salas, porque no solo queremos que esté la zona de desarrollo, sino que tenemos una sala de descanso para que la gente pueda estar allí, son unas cuantas horas. Entonces, que la gente pueda estar en un sitio un poco apartado. Intentaremos llevarnos por allí alguna consola de juegos para que, bueno, que la gente que ya está jugando pueda estar jugando. Tener un catering más o menos continuado y dentro de lo que es los rigores de la economía, ¿vale? Pero bueno, que la gente no se muera de hambre allí, ¿vale? De vida y no me preguntéis si va a haber alcohol o no, porque no lo sé. El horario, pensé que lo venía. Bueno, el viernes va a ser media jornada, es decir, lo que queremos también es compatibilizarlo en la medida de lo posible con aquellas cosas que nos ocupan a todos. Entonces, tarde del viernes y sábado. La tarde del viernes, como digo, será donde intentemos juntar a la gente, la que no venga ya junta de casa, porque eso es así, es decir, los que ya sean grupo, porque se llevan bien, y ya está. Son un grupo de residentes en donde quieran, pues eso ya pasará, pues tendrán su grupo. Como os decía, es muy importante, intentaremos que eso no sea una cosa al azar, sino generar algún tipo de dinámica. Y yo decía por la mañana que a veces una dinámica es una cosa tan sencilla como poner un café, que es una cosa muy buena para que ayude a la gente a que se conozca y se entienda. Antes hiperlinqué y estaba contándoos que queremos gente de muy diverso tipo, es decir, gente que sepa desarrollar, gente que tenga ideas, es decir, estamos hablando también con la gente del asociacionismo de la ciudad, porque es gente que, bueno, que entiende cuáles son también las problemáticas. Y yo siempre digo
que aquellas ideas son buenas en la medida en que resuelven necesidades que tenemos todos los días. Y si además esas necesidades son las que tienen los ciudadanos de Gijón, las de Oviedo, las de Langreo, las de Madrid, las de Oslo y las de Washington, pues imaginaros, porque esa aplicación será una aplicación que no solo se venderá aquí. Y eso es muy importante desde el punto de vista de que si queremos que esto evolucione. Por la mañana preguntaban, y una pregunta muy buena, oye, es que a veces hay datos que solamente están en una ciudad. Bueno, puedes hacer dos cosas, o desecharlo porque eso solamente debe dejar a vender eso en esa ciudad, o ver qué posibilidades existe de que en el resto de ciudades esos datos se abran, ¿vale? Nosotros una de las cosas que estamos intentando en esos proyectos en los que participamos es generar cierta homogeneidad, es decir, en cuanto a vocabularios, otra pregunta que hicieron por la mañana muy buena es: ¿y todos los vocabularios de esos conjuntos de datos son iguales? No. No, al menos aunque nosotros estamos pidiendo que sean el mismo, pero bueno, al final la gente lo sabe cómo. A veces tienes que hacer traducciones entre un modelo de datos de un ayuntamiento y otro modelo de datos de otro, pero por eso, desde el punto de vista del problema, es el menos problema. El problema mayor es que no tengas esos datos en otro ayuntamiento, ¿vale? Más cosas. Voy a enseñaros un caso. Hacerme preguntas. Bueno, eso está muy bien, ¿eh? La creatividad consiste en pensar cosas nuevas y la innovación en hacerlas, ¿vale? Y yo lo de abajo, bueno, no que resulta al lado, sino los agujeros que hace. Sí, pues probablemente. Mirad, bueno, os decía, esto es los datos que están y queremos que para ese día, y además con un tiempo anterior para que se pueda revisar, allí no ponga 40, sino que ponga 140, por ejemplo, ¿vale? Y podemos tener datos de todo tipo que puedan servir y servir. Bien. Por ver algo, porque veáis alguna idea de lo que puede ser, esto salió de los datos del Ayuntamiento de Gijón. Esto es el mapa de los autobuses en tiempo real en Gijón. Es decir, Gijón publica los datos de posicionamiento, de dirección, de dónde van los buses, y si esperáis 30 segundos, porque son los tiempos que se ha permitido hacer la consulta, cada 30 segundos no se permite hacer cada menos tiempo para no anegar el servicio. No sé si movió alguno, pero bueno, está moviendo ya, ¿no? Te marca la dirección, tú puedes ver, por ejemplo, para dónde va este 10, que va en dirección al hospital de Camuñes, Pumarín, hospital de Camuñes, esa es la dirección, estará en un minuto en la plaza de Parchís y los datos son actualizados ahora mismo, ¿vale? Línea 25, ¿vale? Y lo mismo con las paradas. Si entráis en una parada podéis ver cuándo va a llegar el autobús. Este que está aquí, como veis, el de Cerillero Hospital de Camuñes, llegará en un minuto, que es este que está aquí, ¿vale? Esto sería exactamente igual que si veis la banderola, es decir, esta que aparece con los LEDs al lado de algunas paradas. Con una diferencia, aquí estamos dando 4, las banderolas normalmente dan 3, pero exactamente lo mismo. Y es para comprobarlo, ¿eh? Porque el dato está saliendo del mismo sitio. Esto se está publicando desde el sistema que alimenta o que controla todo el tema de los buses, ¿vale? Y porque veis otro tema, por ejemplo, otra aplicación. Esto es lo mismo, pero en un widget, es decir, en un tipo de estos de Mac. Tenemos otro que es para Windows y encima hay otro que es para ponerlo en tu móvil, de manera que tú puedes estar en una parada, que no todas las paradas tienen marquesinas de estas digital, y puedes estar viendo cuando te llegan. Esto quiere decir que estamos en la parada. Simplemente si quieres otra, pues le darías aquí, buscarías la que toca y ahí está. Vale. Y como esto hay infinidad de aplicaciones que tienen sentido en la ciudad y que resuelven necesidades que tenemos todos. ¿Preguntas? ¿Los datos están restringidos en el conjunto de los conjuntos de datos que hay en ese portal o y sobre la marcha se pueden proponer
Fijaros, cuando yo decía antes que lo que estaba también es dinamizando dentro, es decir, intentando que el ayuntamiento comunique más datos, y dinamizando fuera, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, de aquí. Esta es la página web a la que os invito a entrar del proyecto, ¿vale? Y hay una cosa aquí, que es su opinión. Entonces, aquí tenemos un user voice, que es esa herramienta para poder meter ideas y poder contarlas, en el que se pueden, hay gente ya metiendo ideas. Si queréis vosotros podéis guardar la idea, yo la guardaría, si lo voy a presentar allí, o podéis poner ahí alguna idea, ¿vale? O veis. Hay más, me parece que están. Entonces, eso si queréis podéis entrar ahí. Entonces, si tú quieres algo que no tiene conjunto de datos, tú puedes sugerir la idea y como parte del descriptor decir, y además lo lógico sería que se publicase. ¿Vale? Hay tres tipos. Está el banco de ideas, que esto es para lo que ocurre, y esto de aquí después tiene otros. Esto que pone su opinión como ciudadano, está llegando así. En el que puedes resolver una serie de cuestiones, es decir, en cualquiera de los sitios, si encontráis conjuntos de datos que necesitáis y os facilitaría la vida, porque conocéis una aplicación o queréis hacer una aplicación que necesita un conjunto de datos, pedidlo, por favor. Y el ayuntamiento, si os lo digo, si el dato tiene, ahora mismo tiene una permeabilidad de estas cosas que de verdad es sorprendente. O sea, si es factible, se puede sacar el dato. Un conjunto de datos en vuestra clase anteriormente ponía que se iba a actualizar semanalmente. Sin embargo, eso no se había cumplido porque se había creado y la última actualización era la misma. A la hora de pensar un conjunto de datos, se va a actualizar semanalmente. Hacemos una aplicación pensada en eso y luego realmente no. Bueno, pues eso es uno de los problemas que puede tener estos temas. Y por eso os decía que, bueno, aparte de que nosotros hagamos en política para establecer cuáles son los niveles de sostenibilidad que tiene que tener esto, y cuando hablo de sostenibilidad queda así como muy amplio, es tan sencillo como cada entidad que tiene un conjunto de datos, porque el tema es que los conjuntos de datos competen a diferentes partes del todo. Es decir, el que es de presupuesto saldrá de la parte de economía, el que es de transporte saldrá de la empresa pública de transporte. Entonces, lo que se dice es que la responsabilidad de mantenimiento y actualización de eso cae de la parte de ese organismo. Para evitar esos problemas que tenemos, siempre intentamos que el origen de los datos no sea el que alguien coja, y esto ocurre, coja una S que tiene, la exporte y la suba al catalogador. Porque eso es algo que se puede olvidar la persona y estamos fastidiados. ¿Vale? Normalmente intentamos que eso salga bien a través de un proceso automatizado. Por ejemplo, es lo que está ocurriendo con el tema de los datos de bus. Si eso está funcionando desde el año 2010 y sigue funcionando, eso generalmente puede fallar la máquina, pero no falla. Pero todo aquello que se haga en formato manual y a manubrio tiene sus serias dudas de que se vaya a mantener. Entonces, siempre, la máxima es intentemos automatizar el proceso a la forma máxima, es decir, incluso a veces ni siquiera exportando un XML, sino simplemente generando una API REST en la que yo pueda pedir y solicitar información. O tener, por la mañana se me dijeron que sabían lo que era un encode en SparkQL, ¿suena? Temas RDF y demás. Bueno, pues por ejemplo, ¿cómo tendrá el SparkQL? Zaragoza tiene un SparkQL en el que puedes hacer una consulta de toda la información y ya sabes que las consultas en SparkQL es como una consulta en Spark, digo en SQL. Te permite un nivel, puedes agregar sobre todos los grafos, sobre todos los datos que tiene recogidos en el Open Data, que al final se sustancian en un grafo. Entonces, es importante que se haga lo más automatizado posible. Y ante la pregunta de si yo no puedo hacerlo automatizado, ¿no lo saco? Bueno, pues si tiene que ser así, casi prefiero que lo saques, ¿vale? Pero como excepción.
¿existe algún sitio donde se clasifique la información de diferentes bancos de datos, precisamente para evitar lo que decía esta chica de un sitio donde te diga, pues estos datos se actualizan y son de buena calidad, son fiables? Vale, perfecto. Por si vas a hacer una aplicación para los hackatones, pues no para la web. Todos estos conjuntos de datos, voy a poner el portal. Hay un formato que se denomina DCAT, Data Catalog. Es un formato DCAT es un formato que se denomina Data Catalog. Es una RF que te permite, es un vocabulario para definir datasets. Entonces tú tienes la información de los datasets en ese formato. Entonces tú puedes solicitarle al portal que te dé todo eso, y en vez de tenerlo de esta manera, que es para personas, que es esto, lo tienes aquí para poder automatizarlo. ¿Vale? De hecho, otro de los procesos que estamos trabajando es temas de federadores. Es decir, si tú tienes N organismos, imagínate a nivel nacional, datos.gov.es, que al final lo que hace es agregar los conjuntos de datos de todos los ministerios, de todos los organismos estatales, etc. Lo normal es que tú ahí no te lo manden por mail, sino que lo que hagas es con un federador, le dices dónde están las URLs de los catálogos, es decir, del DCAT, de esos sitios, que vas a por ellos, te los traes y los catalogas de forma automática. Esto te permite ver los datos. ¿Vale? A propósito de eso, una pregunta que te iba a hacer. ¿No tenéis un vocabulario para publicar de forma estándar o la forma en que se definen los datasets de cada uno de los administraciones? No, que tú puedes tener esta estructura en el ayuntamiento del POP, pero otro ayuntamiento puede tener otra. Sí, y lo bueno es que esto es igual, que esto sea igual. Es decir, tú para aquí por delante, la capa de presentación podrás presentar los datos como te parezca, pero si vamos aquí, vamos a entrar en él, veréis que hay una serie de campos. A ver si me lo enseñaré. Vale. Bueno. Todo esto, el catálogo récord, la licencia, mira, por ejemplo, una cosa importantísima que os decía yo es la licencia con la que se está publicando ese conjunto de datos. En concreto, esta es una Creative Commons de tipo 2. Y si desplegamos aquí, pues estaremos viendo el dataset con las, estas son las distribuciones, es decir, tamaños, formatos, ¿vale? Eso es, tienes todo lo que es el dataset, y la lógica es que los datos de este dataset, presentado de esta manera en Gijón, desde el punto de vista de lo que subyace, sea lo mismo que el que tiene Barcelona y que tiene Zaragoza. De hecho es así. Es algún error, como ¿Cuál es el tipo? ¿Es el tipo del que tiene Gijón, que tiene Barcelona, el que tiene...? Si hicieron el DCAT bien, sí, porque el DCAT al final es un vocabulario, RDF muy escrito no es nunca, pero bueno, pero que tienes un vocabulario por detrás, definido. ¿Vale? Entonces estos tipos en el que tienes el DCAT catalog, el DCAT dataset, el DCAT data record. Bueno, pues eso, si está bien hecho, tiene que ser lo mismo. Y lo que os decía antes, podéis coger y agregar los de Barcelona, los de Gijón y los de Zaragoza con un proceso que los juntas todos, cogiendo los de acá. Más preguntas.
hecho, se está mirando si eso se puede hacer, es decir, está todavía en vistas de lo que... porque eso trae mucha cola. Sí, y le pega la línea de flotación de esto. Entonces, por eso digo que ahora mismo, bueno, el caso no sé si lo sabéis, es decir, el Instituto Nacional de Meteorología está dando una serie de datos de forma gratuita y de repente dice, oye, voy a empezar a cobrar por ellos. A ver, desde el punto de vista de Open Data, nunca ni Europa ni una directiva española ni nada dice que no se pueda cobrar por los datos. Es decir, de hecho, es posible que cobres y que la administración pueda cobrar. Lo que pasa es que hay estudios muy sesudos desde hace bastante tiempo en aquellos que llevan más tiempo utilizando información, por ejemplo Reino Unido y sobre todo en los países del norte de Europa, en el que en esos estudios se llegaba a la conclusión de que como máximo se debería cobrar lo que se llama el coste residual. El coste residual es el coste que le cuesta a una administración coger esos datos y ponerlos a disposición. Porque es verdad que eso es un esfuerzo. Y el que diga que no lo es, bien. Yo no puedo decir a la organización que no te cuesta nada, no me cuesta nada, no. Me cuesta ponerme a hacer los servicios. Bueno, para empezar, que tú me cuentes cómo tengo que hacerlo. Ya está. Y segundo, tener a los técnicos que hacen eso, ¿no? Y que hacen ese servicio. Bien. Pero esos estudios demostraron a las claras que eso al final tenía un retorno de inversión, el famoso ROI, superior a lo que se había invertido. Y hay varios, no uno solo, varios. Hay un austriaco, que me recuerde, sueco, del Reino Unido. Entonces, a la base del Open Data no es que no se pueda cobrar, pero lo normal es que se cobren costes residuales o no se cobren, ¿vale? Entonces, que estemos en un proceso de este tipo y que de repente el Instituto Nacional de Meteorología pues haga esto, es una cosa que no... Pero, también os digo una cosa, la Comisión Europea está poniendo mucho énfasis en estos temas. No sé si a lo mejor nos darán un toque, porque la Comisión Europea, en la parte competente en temas de Open Data, ya le ha dado algunos toques a ciertos países. Por ejemplo, una cosa que no se lleva muy bien con el Open Data son lo que llaman los acuerdos exclusivos. Eso, no sé si os sonará, pero había unos acuerdos exclusivos, por ejemplo, en temas legales, en el que una o muy pocas compañías tenía con el Ministerio de Justicia unos acuerdos en virtud de los cuales eran ellos los que publicaban las cosas. Eso no se tolera. Es decir, no. Y de hecho, han sido unos de los que más han luchado en contra de esto, porque claro, es un negocio que se les va. Bueno, se les va. Se le pone a tu altura otros. Entonces, los acuerdos de ese tipo es algo que se está, desde el punto de vista de Europa, está dándole toques a los países con el poder que eso tiene, el que sea, que yo no lo sé, diciendo, oye, esto no puede permitirse. Y eso no se puede hacer. Y el tema de los costes residuales, o de cobres o no cobres, entiendo que esto también, bueno, debemos de mirarlo con cierto rigor. Y ya te digo, está todavía viéndose esto de que se empieza a cobrar por los temas meteorológicos, porque es verdad que no hace mucha ayuda con esto. Sobre todo porque es unilateralmente y de repente dices, oye, ¿qué caro va a cobrar? Bueno, más. No sé si me ha quedado claro. En todo caso, vuelvo a invitaros. ¿Vale? Abierta la descripción va a estar en muy breve. Estamos por favor atentos a Twitter porque, lo voy a poner ahí ahora, cuando lo hagamos, espero que os podáis apuntar. Las plazas que va a haber son limitadas. Tenemos, porque el espacio nos lo van a dar limitado, 120 personas. ¿Vale? Yo solo tengo un miedo, y es, cuando los eventos son gratuitos, este lo es, la gente se apunta. Además vamos a hacerlo incluso un año antes, porque vamos a estar en 2012, esto va a ser en enero de 2030, que no va a ser un mes antes, pero bueno. Como siempre se dice, esto es el año que viene, que siempre pasa, esto es el año que viene. Entonces mucha gente se apunta, ¿no? Entonces, lo que intentaremos también, en la medida de lo posible, que los implicados evitar que gente que después no va a poder ir, resulta que el día que estás allí pensando que tienes 120 y encima que dejaste de que entrase gente, porque cuando llega a los 120 tiene que parar el sistema. Son la gente que no puede entrar. Entonces iremos a un sistema en el que probablemente te escribas y 2 días antes tengas que validar, oye, que voy, y avisar, ¿vale? Para intentar evitar que gente se quede fuera, la gente que
que al principio yo sé que quería ir, pero no pudo, pues no lo tendremos también a lo mejor un tema de reservas o lo que sea, pero bueno. Estáis invitados, ¿vale? Os dejo aquí los datos y cualquier cosa que necesitéis, queráis aclarar, porque no haya quedado claro o lo que sea, pues lo vemos, ¿vale? Bueno, tenéis ahí la página web, tenéis ahí Twitter. Vale. Bien. Si tenéis alguna última pregunta, yo estoy encantado. ¿Cuántos o cuántas, así a priori, os gustaría estar allí? Sí. Espero que alguno más. No lo haga convenceros, ¿no? Espero que... Una oportunidad de Open Data es eso, tener nuevas ideas y tener negocios. O sea, que si tenéis alguna idea... Una cosa que dices tú, que comentamos por la mañana, es eso, que si montas empresas o negocios basados en Open Data y luego ese dato no se regresa o realmente no llega a darse, ¿cómo puedes tener una garantía sobre ello? Si tenéis pensado algo al respecto, porque a mí se me ocurría, pues, por ejemplo, tener algún sistema de calidad en el que tú puedas, los consumidores de datos, validar al productor y que tenga una valoración de ese dato. Sí, y fíjate que incluso está. Lo que pasa que esa es buena idea, pero necesitamos más. Fíjate que yo todavía voy un poco más allá. Tenemos un sistema de monitorización, llamamos, o de supervisión, en el que primero hay que medir la iniciativa. Tienes que saber cuánto rédito te está sacando esto a la administración. La administración dice, oye, yo sé cuántas entradas tengo a mi web al día, por horas, es decir, por temas, por áreas, el analytics famoso. Bueno, pues lo que hemos generado es una especie de indicadores y métricas para medir qué éxito tiene esto. Y fijémonos que es un poco diferente al otro, porque tú en el otro mides cuánta gente va y lo mira. Pero es que aquí a lo mejor una empresa se lo está bajando, ¿vale? Y está generando con ello 3 aplicaciones o una. O esa aplicación tiene un montón de usuarios y otra. Es decir, es muy difícil. ¿Vale? Bien. Pero lo que es importantísimo es lo que dijiste al principio, es garantizar, y eso lo tiene que hacer, es un contrato del tipo que sea. Ahora mismo es un contrato que subyace en base a algo que se llama Open Data, pero tenemos que intentar que eso sea lo más cierto y rígido posible, evitar que alguien se quede con una empresa que diga, oye, he hecho el esfuerzo aquí. Vale. Bueno, yo lo que puedo decir es que el Ayuntamiento está haciendo una apuesta verdaderamente importante y además algo que como os decía antes, porque cuando comentaban, oye, si necesito ese dato, yo creo, y fíjate que decir esto es muy complicado, que el Ayuntamiento lo sacaría. Porque tiene, digamos, una creencia importante en esos temas. Y eso es algo fantástico. Es decir, el liderazgo en estos temas es estupendo. Entonces, ese liderazgo quiero que se sustancie en cosas del estilo de, oye, esta iniciativa tiene que permanecer, tiene que vivir. ¿Vale? Y después hay un dato que no dije, y es, bueno, aquí lo estamos viendo en el grano, es decir, o en el grado, no vamos a llamarlo micro, pero sí pequeñas empresas, nuevos emprendedores y tal. Vale. Pero, porque entendáis, hay una asociación de empresas reutilizadoras que se llama ASEDIE, en el que estamos hablando de empresas que ganan millones y millones de euros con la reutilización. Esto, digamos, que tiene como diferentes puntos de medida, ¿no? Entonces, que no es una cosa tan novedosa y solamente en el grano este de las mini aplicaciones y las apps, no. Hay empresas que están sacando mucho dinero con temas de reutilización. De cosas como lo que os decía antes, en temas de legales, en temas de electricidad, etc. ¿Vale? Y esto tiene ideas fantásticas. Es decir, desde, mira, publicar, una vez me decía uno, y si publican, por ejemplo, los datos de consumo, ¿eso le puede servir para algo al ayuntamiento? Yo, hombre, cuando menos, si eso lo cogen las diferentes operadoras de electricidad, saben en todo momento qué tipo de consumo tiene y cuándo tiene los picos. Y eso permite hacer ofertas muchísimo mejores a quien te da a ti el servicio y por lo tanto más baratas. Por ejemplo, hay otra cosa que se llama el Green Button y el Blue Button, ¿lo conocéis? El Green Button, por daros ideas, es el Open Data, sabéis que es, hemos dicho, las administraciones dan datos y luego son empresas que lo utilizan, o lo cogen personas que tienen ganas de coger esos datos y visualizarlos. Vale.
Ahora imaginamos que esto no lo hace una administración, sino que lo hace una empresa. Vuestro proveedor de electricidad pone, no para el mundo mundial, sino para vosotros, es decir, para tu usuario, tus datos a detalle de todo lo que has gastado, cuándo lo has gastado, es decir, un XML con tus consumos creo que es a nivel de granularidad de 15 minutos a lo largo de todo el año. Tú puedes estar viendo cómo sube tu consumo, cómo se estructura, y hay quienes hacen aplicaciones para lo que se denomina el Green Button, que es, si tú tienes una aplicación compatible de Green Button y un operador, un proveedor que da esos datos en ese formato, tú te puedes coger una aplicación del Google Apps o de donde sea y estás viendo tu consumo de una forma que no es la que te dan ahora mismo las facturas, que solo ves un grafiquillo ahí en barras de color. No. Puedes incluso decir, ver exactamente cómo está distanciado y cómo se modela tu consumo y, por ejemplo, podría cogerte un proveedor nuevo y decir, si me das ese consumo yo te doy una oferta y te reduzco en tanto tu factura. ¿Vale? Por ideas, ¿no? Que no solamente son los datos de la administración, sino que incluso empresas lo están haciendo de esa manera. Lógicamente no lo publican para que el primo tuyo vea tu consumo, sino solamente lo ves tú. ¿Vale? Usuario, contraseña y todos los niveles de seguridad que sean menester. Bueno, que yo creo que ya os he pegado una buena turra. Vale. Así que nada, lo dicho. ¿Tenéis ahí lo que necesitéis?